Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí reunidos para felicitar esta iniciativa del documental Hispanoamérica, que a mi parecer es la respuesta a un pedido de una línea de intelectuales que viene desde el siglo XX y se consolida en la frase de María Rodworowski, nuestra gran historiadora, quien nos dice: en el Perú nos enseñan una historia que nos acompleja. Curiosamente, el lema del documental es: nos han enseñado mal la historia y nos la hemos creído. Y esto se lo cuestionan muchos. Puede ser disruptivo para muchos. ¿Cómo es que nos han enseñado mal la historia? ¿Quién nos dice eso? Bueno, Rodworowski lo dice de una manera más cruda todavía. No solo nos la enseñan mal, nos la enseñan de una forma que nos genera un complejo como país, que nos generan barreras mentales, aversión al éxito, miedo a la grandeza. Porque el que nos digan, ya dice Rodworowski, que el gran imperio incaico fue derrotado por menos de 200 españoles, es una herida. Nos genera un complejo, pero por supuesto. Y claro, ante esta afirmación que nos confronta de forma tan cruda, la pregunta es: ¿y cómo se debe enseñar la historia? ¿Qué es lo que nos deben contar entonces? ¿O quién tiene la autoridad para decir lo que nos deben contar? Y pues en realidad esta pregunta se puede reformular diciendo: ¿y qué es el Perú? Como para que nos enseñen sobre el Perú y sobre la peruanidad y sobre amar al Perú. ¿Qué es el Perú? O lo que es lo mismo decir, ¿qué nos une como peruanos? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué tienen en común un limeño, un cusqueño, un arequipeño, un aymara, con un trujillano, con un loretano, con una xánica y con las demás multiplicidad de etnias y culturas y lenguas que existen en este Perú tan heterogéneo y tan diverso, que nos hace preguntarnos pues, si tenemos algo en común, si hay algo que nos une? Y es que viendo la historia del Perú, pues lo más probable ante tanta heterogeneidad es que debió fraccionarse. Y aquí comenzamos a buscar en qué momento se une el Perú, de tal manera que podemos llamarlo Perú. La respuesta nos lo da el historiador José Antonio del Busto, que nos dice: las fronteras del Perú coinciden con las conquistas de Túpac Yupanqui. Las fronteras actuales del Perú todavía. Por eso lo coloca Túpac Yupanqui entre los 10 personajes más importantes para el Perú actual incluso. Pero sabemos que Túpac Yupanqui no inició ese proyecto. Ese proyecto nace con Pachacútec Inca Yupanqui y nace de una manera maravillosa, de una forma mística, diría yo, lo cual no debería sorprendernos para el Perú. Porque el Perú es místico netamente y mítico. El mito efervece en el Perú por todos lados y nace con un mito, que es la aparición que tuvo Pachacútec en la laguna de Sosurpuquio, cuando los chancas iban a destruir Cusco. Porque Cusco estaba perdido. Cusco debió haber sido destruido por los chancas. El inca Viracocha huye de Cusco. Y desesperado Pachacútec también huye hacia la laguna de Susurpuquio, y ahí se le aparece Viracocha Pachayachachic, el ordenador del cosmos.
y tiene una experiencia mística que a mí me gusta llamarle la promesa del sol, porque Pachacútec ve un ser radiante que sobre el agua de la laguna le muestra a todas las naciones y le promete que él va a sujetar a todas esas naciones. Ahí nació el Perú. ¡Wow! Pocos pueblos tienen una promesa divina y los que lo tienen se han convertido en imperios. El más famoso de ellos, el pueblo de Israel, con la tierra prometida a Abraham. China tiene el mandato del cielo. Si China tiene un motor que los impulsa a encabezar el continente asiático, es lo que llaman el mandato del cielo. Estados Unidos tiene el destino manifiesto, que se traduce en la doctrina Monroe, América para los americanos. Y el Perú tiene la promesa del sol, y la hemos olvidado. Nadie la menciona, lo cual es inaudito para cualquier imperio en la historia del mundo. Pero esa promesa fue la que comienza el proyecto imperial de Pachacútec, que continúa con su hijo Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, y que llevan a formar el Tahuantinsuyo, un proyecto imperial de unión a través de caminos, el Capajñán, a través de infraestructura, a través de una organización basada en el poder de los curacas, que la detectaron los españoles. Cuando los españoles llegan al Perú, encuentran que el Tahuantinsuyo funcionaba. Y es por eso que no solamente lo reconocen, sino que lo preservan. Y ahí es donde se desmonta toda esta idea de que los españoles llegaron a destruir, lo cual sería una gran tontería, ya que tú no puedes destruir algo que funciona, que era una máquina. Y era una máquina de absorber conocimiento, porque los incas conquistaban a los chimú y tomaban su orfebrería, conquistaban a los collas y tomaban su trabajo en piedra. Y por lo tanto, cuando llegaron los españoles, también buscaron absorber, integrar, porque la cultura inca, nacida a partir de Pachacútec, era el integrar. Y esto lo detectaron los españoles y lo ponen en sus crónicas, lo ponen en sus escritos, como es el ejemplo de el mismo Felipe II. Felipe II dice: si en tiempos de infidelidad estos señores regían sobre su tierra, es justo que al convertirse sigan siendo señores de su tierra y no estén en un estado peor del que estaban. O sea, reconocen la civilización y la integran. El virrey Luis de Velasco, cuando habla de la Mascaipacha de los incas, menciona que pertenecía a una orden gentilísima del imperio peruano fundado por Manco Cápac. O sea, los españoles reconocían, pero miren qué fuerte, al imperio peruano, que si se nos enseñara así, adiós complejos, chao. ¿Qué vas a estar acomplejado si fuiste el imperio peruano reconocido por la misma España? Y es por eso que cuando encuentran esa civilización, buscan integrarla. Y es ahí donde se genera el Pacto Hispano-Inca, en donde las panacas, a través de la diplomacia y de la rebelión, del uso de las armas y del uso de la política, ya sea de las armas con Manco Inca y los incas de Vilcabamba, y de la política con Paullu Inca. A través de ambos caminos negociaron su posición dentro del imperio del Perú. Y es por eso que el virrey se sienta con Sayri Túpac, aquí muy cerca, en el Palacio Arzobispal. Se sientan los dos para incorporar el reino de Vilcabamba al reino del Perú. Y es a partir de ahí donde le dan los títulos nobiliarios, el marquesado de Oropesa, la encomienda de Yucay, y reconocen a las panacas.
Y los que supieron ver muy bien esto fueron los jesuitas. Porque los jesuitas, cuando vieron la cultura que adoraba al sol, se dieron cuenta que ahí había una semilla del cristianismo. Y eso lo dice Garcilaso, que menciona, los incas prepararon la llegada del cristianismo al Perú. Y se dieron cuenta que a quien los incas llamaban el Inti Binti, el sol por encima del sol, quien se había parecido a Pachacútec para prometerle el sujetar a todas esas naciones, era la luz del mundo, quien habla la Biblia. Y es por eso que les mencionan y les dicen, el sol por encima del sol es Jesucristo. Y eso fue la amalgama que une el mundo andino con el mundo hispano. ¿Y por qué menciono esto? ¿Y por qué considero que esto es importante? Porque en el momento que don José Luis López Linares me hace la llamada diciéndome que va a filmar el documental de Hispanoamérica en el Perú, él me pregunta, ¿y cuál es lo mejor para filmar? ¿Qué es lo más hispano que hay aquí? ¿Cuál es esa síntesis, ese núcleo? Tremenda responsabilidad, ¿no? Pero no lo pensé dos veces. El Corpus Christi en Cusco, que es lo que se ve en el documental. El Corpus Christi en Cusco es esa esencia de la hispanidad, lo que une Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque, vamos, lo verán en el documental, toda la ciudad sale en procesión cargando 15 santos, cada santo representando un barrio. Esos santos tienen un cónclave con la Virgen María, en donde le cuentan los pecados de su barrio a la Virgen. Y luego de eso van hacia la catedral y siguen la Eucaristía en la procesión. Y sale la custodia, que es un sol, seguida por los 15 santos. Por supuesto que los incas veían eso y decían, pero ahí está, es el sol. No solamente de forma visual, por la forma que tiene la custodia. De forma teológica es el sol por encima del sol, la luz que ilumina al mundo. Y por lo tanto, ese simbolismo es el que nos unió, a tal punto que cuando se empieza a romper eso a través de reformas laicistas, los primeros en quejarse fueron las panacas incaicas. Eso lo escribe Scarlett O'Fellan en su libro Un siglo de rebeliones en el Perú. Cuando llegan las reformas borbónicas y empiezan a introducir el laicismo, las panacas escriben una carta al rey de España quejándose por no poder incorporarse al cuerpo de la iglesia. Y le decían, estás rompiendo el pacto hispano-inca, porque el pacto con el rey de España había sido para la evangelización. Y eso lo dijo el mismo Papa. Y eso fue la conclusión de las juntas de Valladolid. La conquista se hace para evangelizar. Si quitas la evangelización ya no tiene sentido. Y cuando lo comenzaron a quitar el poder a la iglesia, es donde comienzan las rebeliones, empezando por el señor que tengo detrás, José Gabriel Túpac Amaru, el cual no se rebeló ante el rey, se rebeló ante las reformas de los Borbones. Y es por eso que en su última carta, él lo firma como Don José I, rey del Perú por la gracia de Dios. Pues que está.
El reino del Perú, sustentado en el mandato divino que había recibido Pachacútec del Sol, y lo reivindicaba Túpac Amaru, que el día de hoy se le coloca pues como el Che Guevara andino. O sea, se ha desdibujado esta figura y no la han presentado pues como si fuera un revolucionario anticolonial. Cuando él reivindica el Perú de los Austrias, el Perú antes de los Habsburgo. Y aquí nos damos cuenta por qué hasta el día de hoy sigue siendo la amalgama el sol. Incluso hasta de repente otros países lo han reconocido mejor que nosotros. Si no, miren las banderas de Argentina y de Uruguay. Fíjense que ese sol fue diseñado por un cusqueño. Fíjense que la segunda bandera del Perú, la de Torre Tagle, tenía el sol. Porque somos la tierra que recibió la promesa del sol. ¿Para qué? Para sujetar a las naciones. Eso es lo que nos une. Esa es nuestra unidad. El mandato que recibe Pachacútec y que continúa a través del virreinato, porque supieron reconocer una presencia divina en ese mandato. El día de hoy se nos dice lo contrario. Se nos dice que los españoles vinieron a destruir, a saquear y a matar, cuando fueron los que mejor reconocieron la imperialidad de los incas basada en la mística y en una revelación sobrenatural que es tan fuerte que no la pueden sacar del Perú hasta el día de hoy. El Perú es una tierra mística. Y en los Andes lo vemos aún más. Y es por eso que en el documental lo van a ver por todos lados. Todo el barroco andino representa esa mítica que se remonta desde los incas y que explota aún más durante el virreinato. Porque esa promesa del sol que abarcaba el Tahuantinsuyo con los reinos del Perú llegó hasta Panamá, porque el Perú fue desde Panamá hasta la Patagonia, era el Perú. Y los que nacían en Buenos Aires, nacían en el Perú. Si no, revisen la partida de bautizo de Manuel Belgrano, nacido en Buenos Aires, reinos del Perú. Eso era el Perú. Imagínense lo que hemos perdido por hacer caso a ideologías que nos acomplejan, como dijo Roborowski. Ese es el camino que debemos seguir para no partirnos más, para no dividirnos. Y espero que el documental sea ese punto de inicio, porque lo rescata magistralmente, mostrándonos esa unión, esa imperialidad, que no es imperialismo, sino imperialidad de los incas de absorber, unir. Eso es el Perú. Vamos, ¿qué es lo que hacemos los peruanos cuando vemos algo nuevo y que nos gusta? Lo absorbemos, nos lo tomamos como nuestro y creamos algo nuevo. La gastronomía, las fiestas, las danzas, los bailes, la música, el arte, exuda unión por todos lados. Vemos elementos de todas partes del mundo. Vemos elementos andinos, hispanos, asiáticos, africanos. Ese es el Perú. Y eso es lo que nos muestra Hispanoamérica. Y eso espero que sea el rumbo que debe tomar la enseñanza de la peruanidad. Pero eso ya recae en la responsabilidad de cada uno de nosotros para cumplir la promesa del sol, la promesa Pachacútec, que resuena en nosotros hasta el día de hoy y que debe ser nuestro mandato, que coloque al Perú donde incluso el cielo quiere que debe estar.